su hermano Esaú procuraba matarle, ahora le declara una bendición y le dice: el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Ya esa sería una gran bendición. Solo esto ya sería una gran bendición. Solo que esta bendición estaba determinada en el Edén. Cuando Dios colocó al hombre en el Edén y lo bendijo, Dios le dio esta bendición: que fructificara, que se multiplicara hasta llenar la tierra. Esta es la bendición dada a Adán. Pero luego que Isaac le declara la bendición dada a Adán, ahora le dice: y te dé la bendición de Abraham. Una cosa es que Dios le haya dado la bendición de Adán, otra que Dios le dé la bendición de Abraham. La bendición de Adán, la bendición que Dios dio a Adán, todavía hoy mucha gente la considera codiciable. Mucha gente toma la bendición dada por Dios a Adán y considera que es la máxima bendición porque Dios le dio autoridad para sojuzgar. Y es una cosa que al ser humano le gusta mucho, el poder. El ser humano ama el poder, la autoridad. Y a veces se confunde la autoridad con la bendición. La autoridad ciertamente es parte de la bendición de Dios delegada a un hombre, pero no es el todo. La bendición de Dios para sus hijos va más allá que la bendición de Dios dada a Adán en el huerto del Edén. Adán en el huerto del Edén era una criatura de Dios. Dios hizo al hombre y no le llamó hijo. Dios hizo al hombre y le llamó creación, le llamó criatura. Pero luego Dios determina tener hijos. Dios aspiraba, deseaba, anhelaba tener hijos en Adán. Dice el profeta Malaquías, guiado por el Espíritu Santo, que habiendo en Dios abundancia de espíritu, hizo solo uno, porque buscaba una familia para Dios. Dios hizo a Adán habiendo en él abundancia de espíritu, porque Dios buscaba tener familia en Adán. Solo que los hijos de Adán pecaron, se rebelaron contra Dios y no quisieron ser familia. Posteriormente le nace otro hijo, ya después de muchos años. 120 años habían pasado, donde Adán y Eva habían tenido muchos hijos e hijas, habían tenido cantidad de hijos e hijas. Un día, Caín decide matar a su hermano Abel. Y al darle muerte, Dios entonces decide darle otro hijo a Adán. Luego de 120 años de haber estado procreando, Dios le da otro hijo a Adán llamado Set. Y de Set en adelante, que Dios considera a la descendencia de Set como los hijos de Dios. De Set en adelante, que Dios llama a la descendencia de Adán sus hijos. Los llamó hijos.
Y es allí donde surge la confusión de algunos en el capítulo 6 de Génesis, creyendo que Dios llama hijos a los ángeles, creyendo que allí en ese pasaje habla de ángeles y que Dios llamó hijos a los ángeles. Sin embargo, el escritor de los Hebreos en el capítulo 1 nos declara que Dios jamás ha llamado hijos a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Dios nunca ha llamado hijos a los ángeles. Pero leyendo el texto con su contexto, conseguimos que los hijos de Dios allí son los descendientes de Set. Es decir, que Dios no llamó hijos a los descendientes de Adán, sino hasta después de 120 años, cuando le nació Set. De manera que la bendición de Dios dada a Adán es menos que la bendición de Dios dada a Abraham. Porque ya Dios con Abraham entra en un pacto distinto. Dios ahora con Adán, habiendo tomado la decisión de tener descendencia, en Abraham toma la decisión de tener un pueblo. Dios entra en pacto con Abraham de una manera distinta. Y cuando Isaac bendice a su hijo y le dice, el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, le está dando la bendición de Dios a Adán. Pero luego le dice, y te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. La bendición de Dios dada a Abraham. La bendición de Dios dada a Abraham. Dios le da una bendición muy amplia. Ciertamente Dios le bendice para que fructifique y se multiplique. Es cierto. Así le dijo a Adán, que fructificara y que se multiplicara. La palabra hebrea utilizada por Dios allí, o que el escritor bíblico registra, es la palabra baraj, que tiene que ver con fructificar más allá de simplemente dar hijos. Está hablando de una fructificación en todas las áreas positivas de la vida. Dar fruto más allá del simple hecho de tener un hijo. Dar fruto en todo lo que emprenda. Sobre todo lo que pusiera su mano, eso debe ser bendito y producir y multiplicarse. Esa es la bendición que Dios da a Abraham. Ciertamente le dice también que se multiplique. Pero luego, el escritor de los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 14, registra acá y dice que Dios, cuando bendijo a Abraham, no teniendo uno mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, dice la versión del 60.